Bien, pues muy buenos días a todos. Que Dios les siga bendiciendo. Esta mañana vamos a comenzar una nueva serie de predicaciones. 8, 10, 12, no sabemos, ¿verdad? Pero la vamos a titular Hombres y Mujeres de la Biblia. Vamos a recorrer algunos de los personajes de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hombres y mujeres de Dios que fueron ejemplo de fe, de obediencia, que le creyeron a Dios. Algunos de ellos pecaron, pero vemos en la Biblia su arrepentimiento y su volver a Dios, como el de David. Y vamos a ver que la Biblia, mis hermanos, está llena de nombres, de hombres y mujeres que le creyeron a Dios y que le obedecieron. Hay cantidad de ejemplos, repito, de hombres y mujeres. Por ejemplo, en Hebreos 11 nos hace una lista, pues no exhaustiva, pero sí representativa, de hombres y mujeres que se identificaron por su fe en Dios. En Hebreos 11 podemos ver a Abel, a Abraham, a Moisés. Y de plano el autor de los Hebreos dice en el capítulo 11, versículo 32, fíjense, ahí hay varios nombres de hombres de fe. Y dice el autor a los Hebreos, dice: ¿qué más digo? Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Seguramente hablaremos de algunos de ellos, hombres y mujeres de fe. Vamos a ver cómo en la palabra de Dios, Dios les bendijo, pasaron pruebas, como vimos aquí. Algunos tuvieron aflicciones, pruebas muy fuertes, difíciles, pero vemos que si Dios dejó sus nombres en la Biblia, es porque hay una enseñanza para nosotros. Nosotros, mis hermanos, en el tiempo de la era cristiana, tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios, de venir a estas historias y aprender de estos hombres y mujeres de fe, y ahora tenemos ese privilegio de tener la palabra profética más segura. Entonces vamos a aprender de ellos cómo Dios en su gracia los usó tanto a hombres como a mujeres. Vamos a ver en la Biblia que Dios es el que nos usa, es su gracia. Pablo decía en un texto, que por la gracia de Dios soy lo que soy. Nadie era un mérito en sí mismo, sino la gracia de Dios que operó en ellos, honrando la fe de ellos. Entonces, si están aquí en la palabra de Dios, es porque Dios quiere que aprendamos de ellos. Vamos a aprender de vidas íntegras, vidas entregadas a Dios, y que realmente esto nos sirva, mis hermanos, para prepararnos para el día de la venida del Señor Jesucristo. Que el Señor nos encuentre caminando en fe, en obediencia y en integridad. Esta mañana voy a comenzar introduciéndome solamente. Y si da tiempo hablaremos un poco de Ruth. ¿Cuántos conocen la historia de Ruth? ¿Cuántos conocen? Para más o menos saber en qué terreno estamos. Bueno,
Pero antes de comenzar a hablar de Ruth, déjenme decirles que orando, hace 8 días yo les dije, vamos a empezar probablemente con Ruth. ¿Por qué empezar con una mujer? La Biblia está llena de nombres de hombres y de mujeres que sirvieron a Dios, que le creyeron a Dios, que fueron usados por Dios. Pero ¿por qué escogí esta mañana una mujer? Bueno, en oración lo hice con todo propósito. Si bien sabemos y hemos estudiado en la palabra de Dios que aquí en la tierra Dios determinó diferentes responsabilidades para hombres y para mujeres. Por ejemplo, en el matrimonio, el varón es el proveedor, tanto material como espiritual. En el matrimonio la mujer vive sujeta al varón y el varón sujeto a Cristo, y cada uno tiene roles y responsabilidades distintas, lo cual no los hace distintos delante de Dios. El hecho que tengamos responsabilidades distintas no implica que la mujer sea menos o el hombre más o viceversa. A la luz de la palabra de Dios, el hombre y la mujer somos iguales delante de Dios. Amén. Dice la Biblia en Génesis 1:27, solo para corroborar esta verdad. Y creó Dios al hombre. Aquí la palabra hombre se refiere al género humano y ahorita lo vamos a comprobar. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, y aquí aclara, varón y hembra, ¿qué dice ahí? Los creó. ¿Quién fue hecho a la imagen de Dios? ¿El varón o la hembra? Los dos. Cuando dice creó al hombre a su imagen, está refiriéndose al hombre y a la mujer. Fuimos hechos a la imagen de Dios. Dios nos hizo, mis hermanos, a la imagen de Él mismo. No somos parte del reino animal. No venimos del chango, ni somos producto de la evolución. Dios nos hizo, dice la palabra de Dios, a su imagen, no a los animales. La palabra de Dios es muy clara. Y Dios hizo algo diferente en nosotros que en los animales, dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, ¿y qué dice ahí? Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. A diferencia de la creación, en el ser humano sopló aliento de vida, en el hombre puso su espíritu, nos hizo a su imagen, nos hizo a su semejanza. Entonces, que quede claro, y como esto se sale hacia el internet a través de la página y del YouTube, que quede claro, a la luz de la Biblia, el ser humano no es parte del reino animal. Que haya seres humanos que se comportan peor que animales es otra cosa. Bueno, los animales ni siquiera hacen lo que el ser humano hace. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, para hablar del tema que está ahorita muy en boga, han visto ustedes un león persiguiendo a otro león para juntarse con él? ¿O una leona persiguiendo a una leona para juntarse y tener hijitos? ¿Por qué el ser humano sí? ¿Por qué el ser humano ha hecho de la creación tan maravillosa, del diseño de Dios, una aberración? Y hoy estamos escuchando que en Estados Unidos y en México ya se ha aprobado, prácticamente en México con la jurisprudencia que dictó la Suprema Corte, cualquier hombre se puede ir a un registro civil y si no lo quiere casar con otro hombre, va, se ampara y le dicen, tú los tienes que casar. En Estados Unidos, la semana pasada o antepasada, un juez cristiano renunció a su posición porque dijo, yo no le entro a esto. Yo no puedo. Él prefirió perder su empleo, un ingreso bastante bien remunerado, antes que ofender a Dios y casar un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Y hoy en Estados Unidos pastores están siendo perseguidos, encarcelados ya. Inclusive hay pastores muy famosos que hemos hablado ya cuando hemos hablado de estos falsos profetas como de iglesias, ya no voy a dar nombres ahorita porque no es el tema y vamos a hablar de Ruth, pero pastores que cuando les preguntan qué piensa de la homosexualidad, es un tema que estamos estudiando, no se atreven a decir con toda claridad, es pecado delante de Dios.
Y una persona que vive en ese pecado, su única solución es el arrepentimiento y venir a Jesucristo, que Él lo puede transformar. Amén. Entonces, no somos parte del reino animal, somos iguales delante de Dios, hombres y mujeres. Dice Gálatas 3:26, ahora en Cristo, fíjense esta verdad maravillosa. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois, ¿qué dice? Uno en Cristo Jesús. Delante de Dios, mis hermanos, somos iguales, con responsabilidades distintas, que ya hemos explicado en el tema de la familia. Entonces, este versículo no borra pues la responsabilidad del varón y de la mujer dentro del hogar y sus roles en la vida cotidiana, pero sí habla que delante de Dios y en cuanto a la salvación somos iguales. Dios no hace acepción de personas, ni hay cristianos de primera ni de segunda, todos delante de Dios somos iguales. Amén. De hecho, fíjense que cuando uno lee Éxodo 20:12, estaba yo leyendo algunas reacciones en culturas que han existido por cientos de años. Este pasaje dice, honra a tu padre y ¿qué? Y a tu madre. No dice honra un poco más a tu padre y pues también a tu mamá. No, dice honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Saben que hay culturas que decían, esto es una locura, ¿cómo se va a honrar igual a la mamá que al papá? Porque siempre a raíz de la caída de Adán y Eva, a raíz del pecado, a la mujer se le ha desvalorizado. Se le ha dado un lugar que no tiene, se le ha pisoteado, ha sido menospreciada. La mayoría de las culturas consideran de menos valor a la mujer. Y Dios en la Biblia, como lo vamos a ver a lo largo de estas semanas, usa a hombres y a mujeres para sus planes y propósitos, con diferentes responsabilidades. Ya hemos explicado, no hay pastoras, pero hay mujeres que Dios usa grandemente en su obra. Pero la palabra de Dios pues es clara de la igualdad del hombre y de la mujer, a diferencia, insisto, de culturas que, por ejemplo, alguna vez les comentaba, allá en el siglo II había un político llamado Catón. Y este político, fíjense qué abusadillos son. Decía, si encuentras a tu mujer en adulterio, puedes matarla. Fíjense nada más. Pero si es el varón al que se encuentra en adulterio, no pasa nada. Qué vivillos, ¿no? Parecen parientes de Pancho Villa. Machos mexicanos, así son. La mujer siempre se les desvalora, se les quita el valor que Dios les ha dado. Los rabinos, mis hermanos, los rabinos en sus escritos sagrados, no en la Biblia, en sus escritos sagrados decían que comparar al hombre como con la mujer era como comparar al hombre con un chango. Qué cosas que decían lo siguiente: si en una ocasión hay un peligro de muerte y hay un hombre y una mujer, al que se debe rescatar, dice, primero es al hombre. Fíjense, a la mujer la tenían como un cero a la izquierda. Y incluso estos rabinos machos mexicanos, parientes de los machos mexicanos o viceversa, decían que el hombre tenía derecho sobre la sexualidad de su mujer, pero la mujer de ellos no. Fíjense qué abusadillos. Cuando dice Hebreos 13:4, la palabra de Dios, honroso, muy valioso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero, escuchen, a los fornicarios, aquí es indistinto, hombre y mujer. ¿Qué es un fornicario? Un fornicario es cualquier persona que tiene una relación sexual fuera del matrimonio. Lo que me digan, ahí en fornicarios entra lo que me digan, homosexuales, los que no se han casado y tienen relaciones sexuales, ahí entran todos. Dice a los fornicarios, hombres y mujeres, y a los adúlteros, ahí sí, los que son fieles ya infieles en el matrimonio, ¿qué dice la palabra de Dios? Los juzgará Dios, igual hombres que mujeres. Entonces estos rabinos y estas culturas pues siempre han tratado de desvalorizar a la mujer, pero delante de Dios, mis hermanos, son y somos
iguales. Y Dios usa indistintamente a hombres y mujeres, porque realmente si un hombre o una mujer de Dios hace algo dentro del reino de Dios y es usada, es pura gracia de Dios. Amén. Si Dios quisiera, hasta piedras usaría. Si no predicamos el evangelio, Dios puede usar hasta las piedras. De hecho, Jesucristo, cuando salía a predicar, ¿sabían que le acompañaban mujeres? Dice Lucas 8:1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién iban con él? Y los 12 con él, pero vean el versículo 2. Y algunas mujeres, también iban algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de las que habían salido 7 demonios, y ahí pueden seguir leyendo el texto. Lo que quiero pues establecer es que a la luz de la Biblia somos iguales delante de Dios. Y que mujeres, muchas veces en la iglesia las mujeres se sienten que no pueden hacer nada. El hecho que no haya pastoras no quiere decir que no puedan servir en la obra de Dios. Y vamos a ver hombres y mujeres de Dios, cómo Dios las utilizó. ¿Cuántos conocen de la vida de Timoteo? Timoteo fue un pastor ejemplar. Pablo lo tenía en gran estima. ¿Saben de quién recibió influencia espiritual? Segunda de Timoteo 1:3. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. Pablo está dando gracias a Dios por el joven pastor Timoteo, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Versículo 4. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y vean lo que dice el versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué influencia tan maravillosa de la abuela y de la mamá de Timoteo en la vida de Timoteo. No sabemos por qué no se menciona al padre, pero estas mujeres fueron de testimonio, y Pablo dice: yo creo que la misma fe no fingida que hay en ellas también está en ti. Incluso más adelante dice en 2 de Timoteo 3:14: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, ¿quién estaba en su niñez? Su madre, su abuela. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Su abuela y su madre. Dios tiene propósitos para hombres y mujeres. Dios quiere usarnos a hombres y mujeres. Y en este caso Timoteo, un hombre de Dios, pero que recibió gran influencia y testimonio de su abuela y de su madre. Entonces, lo que quiero establecer pues es: mujeres, ustedes delante de Dios, igual que los hombres, podemos ser usados en la obra del Señor, con distintas responsabilidades, pero finalmente con propósitos eternos. Amén. Bueno, al hablar de hombres y mujeres, mis hermanos, de la Biblia, vamos a aprender de sus pruebas. Muchos de ellos pasaron grandes aflicciones, y vamos a ver cómo Dios obró en sus vidas, los bendijo, los probó, trató con ellos. Vamos a ver historias que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, si hoy comenzamos a ver ahorita algo de Ruth, pues tiene que ver algo también con la familia. Y si está ahí es porque Dios quiere que aprendamos de ellas. Entonces quiero introducirme hoy un poco en la vida de Ruth. En la vida de Ruth. Y dice, todos conocen el libro. ¿Cuántos han leído el libro de Ruth? Es un libro bien pequeñito, 4 capítulos, 84 versículos, hasta de memoria ya se lo deben de saber. 84 versículos. Si te has aprendido el Salmo 119, pues cuanti más Ruth, que solo tiene 4 capítulos, 84 versículos. Aquí hay una maravillosa historia, mis hermanos, de amor. Hoy no voy a empezar a hablar de esa historia de amor, aunque al final tendremos una historia de amor aquí.
pero no me va a dar tiempo de hablar de esa historia de amor de Ruth y Boaz, pero es una historia de fidelidad, es una historia de una mujer que se convirtió a Dios, que siguió a Dios por encima de su propia familia. Fue una mujer que dejó todo por seguir el camino de Dios. ¿Quién era Ruth? Para empezar, Ruth venía de Moab. Moab era un pueblo ¿qué? Pagano, apartado de Dios. Es interesante, pero Moab toma el nombre de uno de los hijos de Lot. Y este hijo de Lot fue tenido, fíjense, fue producto del incesto. Lot se allegó a su hija mayor y de ahí nació Moab. Y de ahí toma el nombre este pueblo, que fue un pueblo pecador, pagano, apartado de Dios, enemigo de Israel. Y de ahí viene Ruth. ¿Cómo una mujer de ese pueblo pagano pudo tener una historia tan maravillosa que Dios decidió que quedara en su palabra? Eso es lo que vamos a conocer esta mañana y el próximo domingo. Pero es tan maravillosa la gracia de Dios y la fe que vio en Ruth, que de Ruth viene parte de la descendencia de donde nace nuestro Señor Jesucristo como hombre. Ruth tuvo como hijo a Obed. Obed fue padre de Isaí, e Isaí fue padre de David. De donde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes pueden leerlo ahí en Mateo capítulo 1. Una mujer que venía de un pueblo pagano, Dios en su soberanía y en su gracia, y al ver que fue una mujer de fe, decidió que de ahí viniera el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Lo cual me habla, mis hermanos, que para Dios no hay distinciones de personas. Cualquiera que viene a Él arrepentido, Dios lo hace una nueva criatura. Amén. Bueno, vamos a leer aquí un poco. No vamos a estudiar el libro de Ruth. Y cuando digo que vamos a hablar de personajes y hombres y mujeres de la Biblia, pues vamos a tomar esas partes importantes que tienen una enseñanza para nuestras vidas. No vamos a estudiar el libro de Ruth, pero vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver qué es lo que pasó y los antecedentes de la vida de Ruth. Dice Ruth capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo ¿qué? Hambre en la tierra. ¿Todos saben qué sucedía en esos tiempos? ¿Cuáles son esos tiempos? Que es importante entender esta época de las que estamos hablando. No es casualidad que la Biblia diga en los días que gobernaban los jueces. Saben que en el pueblo de Israel se había apartado de Dios, había pecado, perversión, algunos se fueron tras ídolos, había un verdadero desorden espiritual en la vida del pueblo de Israel, en el tiempo de los jueces. Tanto que en el libro de los jueces, capítulo 21, versículo 25, está hablando de la época donde aparece Ruth en escena. Dice, en estos días, o sea, en los días de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía ¿qué? Lo que bien le parecía. ¿No estamos así actualmente? Cada quien hace en este mundo, yo me quiero juntar con mi novia, pues no importa, y nos amamos y yo no creo en un papelito, y cada quien dentro de las iglesias hacen lo que quieran, los gobernantes hacen lo que quieren, la Suprema Corte de México hizo lo que quiso y le pareció bien, que no tiene nada de malo que se junte un hombre con un hombre, les pareció bien. Lo mismo en Estados Unidos, y como iglesia, repito, debemos ser claros y denunciarlo como pecado. Y no duden, mis hermanos, que el hacerlo, y más públicamente, y ahora que subimos a YouTube y todo, provoque que muchos pastores puedan ser encerrados o amonestados o sancionados por sus declaraciones. Pero esto es lo que dice la Biblia y no debemos tener temor de predicar lo que dice la palabra de Dios. Porque así está el mundo, cada quien hace lo que bien le parece. Hay pastores que hacen lo que bien les parece. ¿Qué predicamos? Pues a ver, aquí tengo un nuevo libro. Pues la Biblia, pues ahorita la Biblia no, tengo este nuevo libro, y predican lo que se les ocurre. Familias que cada quien hace lo que le parece. El hijo ya ni pide permiso, ya me voy mamá, ya regresé mamá. Cada quien hace lo que bien le parece. Estamos
en los últimos tiempos, y dice la Biblia que también estaría como en los días de Noé. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que sería como en los días de Noé, que estaban casándose y dándose en casamiento? Y esa expresión griega, cuando uno lo estudia también con el Antiguo Testamento, habla justamente de la perversión sexual. Cuando dice estaban casándose y dándose en casamiento, no quiere decir que se casaban hombres con mujeres y todo muy bonito, no, habla de perversión moral, de perversión sexual. Entonces, en este tiempo es cuando surge la historia de Ruth. Un tiempo de pecado, un tiempo donde el pueblo de Dios estaba apartado de Dios y en su vida de pecado. Cada quien hacía lo que bien le parecía. Entonces, si leemos Ruth 1:1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo ¿qué? Hambre en la tierra. Esta es muy probablemente, inferimos, la causa del hambre, el que se habían apartado de Dios. Dios había traído juicio al pueblo de Israel a causa de su pecado. Y acuérdense, Dios es soberano, es un Dios que nos ama, que bendice, pero Dios prueba, Dios castiga, dice Hebreos 12:6, al que ama, disciplina, y azota al que recibe por hijo. Porque hay gente que dice, no, yo no creo en un Dios que castiga. Pues entonces no crees en el Dios de la Biblia. Crees en un Dios que te hiciste en tu mente, pero el Dios de la Biblia es santo, justo, ama, pero también disciplina a los que Él ama. Amén. Entonces, esta hambre pues fue muy probablemente por el contexto la causa, el juicio de Dios, porque se habían apartado de Dios. Entonces, seguimos leyendo ahí y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Vamos a poner un tanto aquí en contexto. ¿Qué sucedió? Empieza a haber hambre en Belén a causa del juicio de Dios. ¿Y qué hizo Elimelec? ¿Qué hizo? ¿Se fue a dónde? A Moab, a un pueblo pagano, a un pueblo apartado de Dios. Humanamente suena muy interesante, ¿no? Uno dice, pues si hay hambre aquí en mi ciudad, pues me voy de mojado a Estados Unidos, ¿no? La gente, no, es que está duro el trabajo en México. ¿En quién confías? ¿En los del billete verde o en tu Dios? ¿Cuánta gente nada más ve la complicación en lugar de orar? Señor, ¿qué está pasando en mi vida? Es una prueba, es la consecuencia de mis actos. Lo primero que hacen es salirse y se van. Además, ¿por qué se fue a Moab? ¿Por qué no se fue a otra parte de la tierra de Israel? ¿Por qué a Moab? ¿Por qué irse a Moab? Representa la vida pagana, la vida del mundo. ¿Por qué irse a Moab? ¿Por qué no orar y quedarse ahí? Cuando hay una promesa maravillosa en la Biblia, en el Salmo 37:25, donde David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Hay una promesa. ¿Cuántos son hijos de Dios esta mañana? Dios dice que no te va a dejar mendigando pan. Va a haber pruebas, sí. Puede haber aflicciones, sí. Puede ser que tu problema económico sea consecuencia de tus actos, malas decisiones, no haber consultado a Dios, pero aún así puedes venir a la gracia de Dios. Pero muchos a la primera, pues me voy para el norte, y luego de mojados, de ilegales. Y pastor, ore por mí para que Dios me bendiga cuando cruce ¿cómo se llama el Jordán? Iba a decir yo. ¿Cómo se llama el Jordán mexicano? ¿Cómo? El Río Bravo. El Río Bravo. ¿Cómo? Señor, bendícelo para que haga todo lo que es ilegal. No puede uno, mis hermanos. Elimelec, ese fue el problema. En lugar de quedarse y orar, pues lo primero que hizo, salir huyendo. Pues sí, tenía una esposa llamada, ¿cómo? Noemí, que significa placentera o dulce. Y tenía 2 hijos, ¿cómo se llamaban? A ver, ahí está. Malón, que curiosamente significa enfermizo. O sea que era muy malón, fíjense. Y el otro, Kelión, que significa, no quiero fallar pero déjenme ver si tengo aquí en la nota, porque es interesante su nombre. Malón, que significa enfermizo. ¿Alguien sí sabe qué significa el otro?
Elimelec de Belén, ahorita si me recuerdo se los digo, pero uno era enfermizo y el otro ya no recuerdo. Ahora, quiero que vean algo porque insisto, cualquiera pensaría, no, pues es que cuando hay hambre, mi hermano, de lo que sea. Yo agarro trabajo en lo que sea. Un día un hermano le decía al pastor, pues es que no hay trabajo y el único que encontré, fíjense qué curioso, en una cantina. Y al rato ya estaba echándose sus alcoholes. O sea, no es agarrar lo que sea, es orar. Dios te puede proveer un trabajo donde no tengas que ofenderle o no pongas en riesgo tu integridad delante de Él. Entonces no se trata de que agarro lo que sea porque hay hambre. Oras, pides la dirección de Dios y Dios te puede bendecir. No tienes que irte a Moab. Un hermano, un joven, me acuerdo que decía, pues yo aquí en la disco, aquí trabajo y aquí les comparto. ¿Sí? ¿Qué les vas a compartir? Ahí entre la música disco. Entonces la solución no es correr y huir del hambre, es venir a Dios y pedir su dirección. Y ese fue el asunto de lo que hizo Elimelec. Fíjense, dice, regresamos al versículo 2. El nombre de aquel hombre, de aquel varón, era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y dijeron, de aquí somos. ¿Será que Dios lo dejó así nada más? Fíjense, uno significa, ya tengo aquí el dato, Malón y Kelión. Malón significa enfermizo y Kelión consumido. Para los nombrecitos, consumido. Vinieron las consecuencias, mis hermanos, de esta decisión, versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron, ¿qué dice ahí? Tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de uno era Orfa. ¿Saben qué significa Orfa? Terca. Y el nombre de la otra Ruth, que significa amistad. Y habitaron ahí unos 10 años. Fíjense, todas las consecuencias. Elimelec hace lo incorrecto, se va de Belén porque dice, aquí no hay trabajo, aquí no hay chamba, y Señor, pues me perdonas, pero me voy a Moab. Y se fue a Moab y murió él. Pero además, sus hijos tomaron mujeres paganas. Que la gracia de Dios operó es otro asunto. Vamos a ver la maravillosa historia de Ruth, que no así la de Orfa. Que Orfa se regresó al mundo y se regresó a su tierra. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice aquí la palabra de Dios en el versículo 4, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Hay una versión antigua de la Biblia que dice, transgredieron el decreto de Dios al tomar mujeres moabitas. Este es el principio de 2 Corintios 6:14, que todos se saben de memoria. ¿Qué dice 2 Corintios 6:14, pero en griego? Dice la palabra de Dios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque qué comunión, qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Aquí la palabra de Dios es muy clara. Si tú eres cristiano, nacido de nuevo, ¿por qué quieres casarte con una persona que no es cristiano o que no es cristiana? No hay comunión. Tarde o temprano puede haber sus consecuencias. Después puede operar la gracia de Dios. Yo conozco historias de cristianos que se casaron con no cristianas o viceversa, pasaron muchas dificultades, finalmente la gracia de Dios operó, se convirtió y ahora pueden decir que pues, la gracia de Dios restauró su matrimonio. Pero si oyeran sus testimonios, las batallas, las dificultades por haber desobedecido la palabra de Dios. ¿Qué pasó con Malón y Kelión? Murieron, dice la palabra de Dios. Dice versículo 5 de Ruth 1:5. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedándose así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Humanamente esta era una tragedia, mis hermanos. ¿A alguien le ha pasado que pierdes a tu marido y luego a tus únicos hijos?
Y además para el pueblo judío, y yo creo que para cualquier cultura, sobrevivir para una mujer viuda, imagínense qué difícil. Se muere el marido y dices, bueno, pues ahí están los hijos para que le echen ganas. Pero se mueren los hijos. Y además están en un lugar que no es su tierra. Y aquí es donde dentro de una aparente tragedia, Dios obra en su gracia y soberanía y entra en escena Ruth, una mujer moabita que era pagana, que venía de un pueblo pagano, pero que tuvo una genuina conversión al Dios de la Biblia. Vamos a leerlo aquí en el versículo 6. Entonces, está hablando de Noemí, se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo. ¿Para qué? Para darles pan. En otras palabras, oyó que en Belén Dios otra vez estaba bendiciendo al pueblo. Y entonces Noemí reacciona y dice, ¿qué estoy haciendo aquí? Mi lugar es donde Dios me llamó. Mi lugar es en el pueblo de Dios. Y Noemí decide regresar a Dios y a su pueblo. Dice, salió pues, versículo 7, del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras, Terca y Amistad, ¿no? Se llamaban. Y comenzaron a caminar para volverse a tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo, o sea, con sus hijos. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Aquí en primera instancia Noemí les dice, pues ya váyanse a su casa. Yo ya me regreso y lo mejor es que se queden. Y las dos dijeron, no, queremos ir contigo. Tanto Orfa como Ruth. Entonces Noemí insiste, versículo 11. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. Y no es que no las quisiera. Ella decía, pues regrésense. Es más, fíjense qué reflexión hace aquí Noemí. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre? O sea, ya no tengo hijos, ¿para qué me siguen? Dice la suegra, ¿no? Tengo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, váyanse, dice, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido y diese a luz hijos, pues sabías vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes. O sea, le dice, ya, o sea, no voy a tener hijos, regrésense a su casa, regrésense de donde vinieron, que yo ya me regreso. Y dice, versículo 13, habías de vosotras esperarlos hasta que fuesen grandes, habías de quedaros sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada, le dice a Ruth, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tras ella. ¿Qué hizo Orfa? Se regresó con sus dioses. Ahí lo dice ella, se regresó tras sus dioses. Orfa representa Lucas 9:6-2. Dice la palabra de Dios. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El verdadero cristiano no está volteando atrás, pues yo estaba mejor antes, no es que antes estaba yo mejor, es que antes no había problemas. El verdadero cristiano sabe que está en el camino de la vida eterna. No miramos hacia atrás. El verdadero cristiano sigue hacia adelante, decía Pablo. Dice un corito, firmes y adelantes, huestes de la fe. No se los voy a cantar, pues ya saben que no canto bien. Pero Orfa representa a esos que asisten a las iglesias y no tienen un compromiso serio con Dios. Apenas una dificultad, no, pues yo me voy para el mundo. Hay mucha gente dentro de las iglesias que tiene un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Viven volteando para atrás, viven volteando para el mundo, y la palabra de Dios aquí en el libro de Ruth pues nos muestra que Orfa prefirió regresar a su pueblo y a sus dioses. ¿Qué hizo Ruth? Versículo 16. Respondió Ruth,
no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Escuchen, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo. Y aquí viene la declaración más importante, que habla de la genuina conversión de Ruth. Tu Dios, ¿qué dice? Será mi Dios. Aquí sucede, mis hermanos, la verdadera conversión de Ruth. Ella dijo, te voy a seguir, pero dijo lo más importante: tu Dios será mi Dios. En algunas invitaciones de boda ponen mucho este versículo, ¿no? A donde fueres, pero en realidad es la declaración de una mujer pagana de convertirse y de seguir el camino de Dios. Y cualquier persona que, como Ruth, y que todo mundo veníamos de un mundo pagano, estábamos apartados de Dios, pero cuando decidimos arrepentirnos y creer en Jesucristo, mis hermanos, tenemos el regalo de la vida eterna. Cuando decidimos realmente venir a los pies de Cristo, dice la palabra de Dios, Jesucristo dijo: el que a mí viene, no le echo fuera. Y es el caso de Ruth. Venía de un pueblo pagano, pero prefirió seguir a Dios que regresar a su pueblo. Cualquier persona que quiera venir al reino de Dios tiene que hacerlo a través de Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino. Fíjense que clara es la palabra de Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino, no dice un camino. Mucha gente dice: no, pues mi religión es la correcta. La mía, ninguna religión es la correcta. El único camino, ¿quién es? Jesucristo. Dice: yo soy el camino, no un camino, no hay dos caminos. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Escuchen, nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso es lo que decidió Ruth. Ruth decidió de todo corazón seguir al Dios que seguía Noemí, su suegra. La Biblia no nos da muchos detalles, pero entendemos, mis hermanos, que si hubo alguien que impactó espiritualmente en la vida de Ruth, fue su suegra Noemí. Algo vio Ruth, que venía de un pueblo pagano, en la vida de su suegra, que dijo: yo quiero ir con ella, yo quiero seguir a su Dios. Y aquí es donde vamos a empezar con la primera enseñanza. No solo Ruth tuvo su primera conversión, su genuina conversión, sino que Ruth, mis hermanos, algo le impactó de la vida de Noemí, de su testimonio, que decidió seguir a su Dios. Hay, y lo veremos en 8 días, una serie de bendiciones que hubo de esta decisión. Dios la redimió, lo vamos a ver en 8 días, por eso les decía, no me va a dar tiempo a hablar ya de su encuentro con vos y todo lo que sucedió, pero me recuerda una promesa del Señor que dice en Apocalipsis 22:12: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Ruth fue recompensada por su decisión. Incluso dice la Biblia en Marcos 10:29, fíjense, dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno. Ruth dejó todo por seguir a Dios. Y miren lo que dice Jesucristo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por causa de mí y del evangelio. Escuchen el siguiente versículo: que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Pero vean lo que también viene incluido. ¿Qué dice a continuación? Con persecuciones, y en el siglo venidero, que esta es la gracia maravillosa, que dice: la vida eterna. Por ese camino decidió Ruth seguir a su suegra. ¿Qué habrá visto Ruth en su suegra? Que dijo, versículo 16, regresando a Ruth 1:16, le dijo: a donde vayas, dice, yo voy a ir contigo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Lo que Ruth vio en la vida de Noemí es el testimonio de una suegra que amaba a Dios. Yo quiero preguntar esta mañana: ¿cuántas de aquí son suegras? A ver sus manos. Suegras.
Quizás, ahora, ¿cuántas tienen suegras, no, nueras inconversas? ¿Y nueras cristianas? ¿Nueras cristianas? Bueno, hay de los dos casos. Mis hermanas tienen una gran responsabilidad delante de Dios. Su vida y su testimonio, en lugar de hacerle la vida de cuadritos a la nuera, llévenles el mensaje del evangelio con su vida y su testimonio. Hoy yo conozco nueras que dicen: a la casa de mi suegra yo no quiero ir. Y aquí vean, Ruth dice: a donde fueres yo quiero estar ahí. Es más, le dice en el siguiente versículo: donde te entierren yo quiero estar ahí. Ahí quiero que me entierren donde te entierren. Y ya no tenía, ya ni siquiera estaba el marido. O sea, para que digan: bueno, es que lo hace porque por andar con mi hijo. No, ya había muerto. ¿Quién se casó con ella, Malón o Kelión? Ahí se los dejo de tarea, según el orden. Pero bueno, el asunto es: ¿qué testimonio le dio esta mujer a su nuera? ¿Cuántas historias, mis hermanos, hasta chistes hay de la nuera y la suegra, sí o no? Si yo les pregunto, a lo mejor ahorita salen: yo me sé uno, y no le vamos a dar lugar aquí a los chistes. Pero hay un montón, ¿sí o no? Decía un hermano: bendito Adán y Eva, no tuvieron ni suegro ni suegra. Pero no, mis hermanos, la realidad es que en la Biblia vemos claramente cómo en el plan de Dios, aún una relación tan comúnmente ríspida puede ser una relación de bendición, donde la suegra sea de testimonio. Fíjense, en el libro de Tito, en la carta de Pablo a Tito, Pablo le da un consejo y una exhortación a las ancianas. Entre las ancianas hay madres, hay abuelas y hay, ¿qué creen?, suegras. Y entonces fíjense lo que le dice Tito, capítulo 2, versículo 3. Y yo me imagino así a Noemí y Ruth viendo esto de Noemí. Dice: las ancianas, seas abuela, suegra, madre, sean reverentes en su porte. Una versión de la Nueva Traducción Viviente dice: vivan de una manera que honre a Dios, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y vean el versículo 4: que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Hay suegras que hasta pleitos provocan, en lugar de que le enseñen a amarlo, hasta pleitos provocan entre el esposo y la esposa. No es cosa menor, es algo muy cotidiano, pero vean, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Versículo 5: a ser prudentes. Al contrario, en lugar de ser prudentes, la suegra es la primera que le lleva los chismes. En lugar de ser prudente: mira, no hables mal de esa persona, vamos a orar por ella, querida nuera, ¿no? Castas, cuidadosas de su casa. Esta palabra ya la hemos estudiado en el griego. La palabra casa, oikos del griego, significa hogar. Y cuidadosas habla dedicadas a cuidar su hogar. La responsabilidad principal de una mujer casada es cuidar su hogar. ¿Y quién le debe enseñar esto? Las mujeres ancianas, las suegras. Buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto es lo que ha de haber visto Ruth en la vida de Noemí. Un ejemplo de mujer que amaba a Dios. Por eso le dijo: tu Dios será mi Dios. Una vez llegó una mujer no cristiana que me habló de su suegra. Dice: mi suegra viene aquí. Le dije: no, ya no viene, vino de visita. No sabe la que me hace. Y si lo menos que me hace es que cuando voy me sirve la sopa bien caliente y el café bien cargado. Yo no sé qué quieres. Pero no sabe, si yo le contara lo que le dice a mi marido de mí, lo que ha provocado. Cuando la mujer, al contrario, debe enseñarles a amar a sus maridos, a estar sujetos, a ser buenas, castas delante de Dios. Entonces sí es muy importante, mis hermanos, que aprendamos de este testimonio. Mujeres que son suegras. A ver, vamos del otro lado. ¿Cuántas son nueras? Nueras. Fíjense, el libro de Ruth es contrario, pues, a lo que comúnmente vemos aquí en el libro de Ruth, y lo vamos a ver un poquito más en 8 días, pero esa relación maravillosa entre la suegra y la nuera, que fue de bendición mutua.
Dios las redimió a las dos. En 8 días les voy a explicar esto de la redención que Dios hizo con ellas, pero fue una bendición mutua. Dios las bendijo a ambas. Es más, la suegra, como ya era viuda Ruth, hasta casi marido le consiguió. Fíjense la suegra, qué maravillosa suegra, ya porque era viuda, Entonces, ustedes que son nueras, y lo vamos a aprender un poco más en 8 días, pero como mujeres ancianas deben respetarlas, honrarlas, oír su consejo. Eso enseña la palabra de Dios. Eso lo vamos a ver más en 8 días, ya no me va a dar tiempo hoy, pero eso hizo Ruth y fue bendecida por Dios. Tuvo la bendición de Dios. No tenemos que, la mayoría dice, no, es que en el mundo pues así ya la relación suegra-nuera, pues ya, es más, un día me dijo una hermana, hasta Cristo lo dijo, dice, que Él vino a poner a la nuera contra la suegra. Y sí lo dijo. Mateo 10:35. Mateo 10:35, fíjense. Porque he venido para poner en disensión, en pleito, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Ahí está. Pero ya cuando leemos el contexto, esto sucede por causa del evangelio. Cuando alguien se convierte a Cristo, los primeros problemas, los primeros rechazos, ¿en dónde son? En la familia. Y si ya tu suegra no te quería, imagínate ahora que te conviertes. Pero ¿cuántos pueden decir que les pasó eso? El primer rechazo, los primeros pleitos, los desplantes comienzan en la familia. Llega el hijo bien contento, mamá, fui a un lugar donde aprenden la Biblia. Dijo, tú debes llevar la religión de tus abuelos. ¿Cuántos? Yo conozco por lo menos un par de testimonios de gente que lo desheredaron cuando se convirtió a Cristo. Un joven que llegó, mamá, estoy yendo a una iglesia y ya dejé la droga y ya dejé el alcohol, ahora soy cristiano. Y dice, te prefiero drogadicto a que dejes la religión católica. De veras. Es muy triste, mis hermanos, lo que sucede, pero entonces, poner a la nuera contra la suegra es por causa del evangelio. Porque en la vida de Ruth y Noemí, mis hermanos, es una historia maravillosa de amor. Van a ver en 8 días. El asunto es que veamos, y podríamos hablar del suegro y del yerno, y del yerno y los suegros, pero aquí nada más dicen de la nuera y la suegra. Entonces, ahí le dejamos. Tal fue el impacto, mis hermanos, de la vida y del testimonio de Noemí sobre su nuera, que dice Ruth 1:17. Aparte de decirle, tu Dios será mi Dios, dice Ruth 1:17 lo siguiente: donde tú murieres, moriré yo. Hoy dice, no quiero verla ni en pintura. Y miren esta: donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Y luego dice, así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ruth tomó, y lo veremos en 8, ahora sí que todo va a ser en 8 días, y lo veremos en 8 días, la responsabilidad de cuidar de su suegra. Porque estaban viudas las dos, pero ¿quién era la joven? Porque Noemí dice, yo ya soy vieja, y Ruth tomó el papel por un tiempo de ayudarla y de proveerla. Pero vean qué maravillosa expresión, lo cual habla de un amor y un respeto hacia su suegra. Ruth, a diferencia de Orfa, decidió seguir a Jehová. Ruth, a diferencia de Orfa, decidió seguir el camino de Dios y decidió ir para seguir conociendo de Dios, y Dios la bendijo. Dios tiene una promesa en 1 Samuel 2:30. Fíjense lo que dice. Hay una promesa para bien y otra para mal. Dice, por tanto Jehová ha dicho de Israel, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo, ¿qué dice aquí? Honraré a los que me honran
y los que me desprecian serán tenidos en poco. Cuando dice la palabra de Dios, yo honraré a los que me honran, no quiere decir que Él nos va a hacer un altar. Habla de que Él nos va a bendecir, de que Él va a recompensar todo lo que hagamos en el camino de Dios. Y la historia de Ruth no es la excepción. Fue bendecida, por supuesto, no solo en esta tierra, estoy seguro que allá la encontraremos en el reino de los cielos, pero fue bendecida por su obediencia y por haber seguido a Dios. Dios la honró, mis hermanos. Vamos a dejarla aquí en 8 días, vamos a continuar, pero yo quiero que cerremos nuestros ojos por unos momentos y meditemos en lo que hemos visto esta mañana de manera muy general. Y no solo si eres suegra o nuera, pero cómo está tu vida y tu testimonio delante de los demás. Los demás te ven y quieren seguir a tu Dios, así como Ruth le dijo a su nuera. Los demás te ven y dicen, algo tiene, pero yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene. O la gente te ve y dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero saber nada. ¿Cómo está nuestro testimonio delante de Dios? ¿Cuántos quieren esta mañana hacer lo que hizo Ruth, honrar a Dios? Y Dios te va a recompensar, pero tú lo haces ahora por un agradecimiento por esa salvación tan grande que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántas mujeres esta mañana reconocen que no han cumplido cabalmente el papel de suegras, amando, enseñando a sus nueras, siendo de testimonio, no entrometiéndose, sino dándoles el consejo de la palabra de Dios? Que sus nueras pueden ver un testimonio de amor a Dios. ¿Cuántas son nueras esta mañana y reconocen que han hecho 2 que 3 tropelías para hacer batallar a su suegra? Aún de estas cosas tienes que arrepentirte delante de Dios. ¿Cuántos esta mañana quieren, así como Ruth, realmente de una manera firme y decidida, seguir el camino de Dios? Seguir el camino que es Jesucristo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Si esta mañana tú lo quieres hacer, hoy puedes, porque Él murió en una cruz para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos reconocen esta mañana que le han fallado a Dios y aún en sus relaciones familiares? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar a Dios. Cada uno sabe delante de Dios de qué tiene que arrepentirse, qué cosas tiene que cambiar en su vida. Así que yo te invito que ahí desde tu lugar tú se lo digas al Señor. Yo sé que el Espíritu Santo nos muestra y nos revela en dónde es que estamos mal. Y que realmente esta mañana hagas un compromiso serio. Señor, yo quiero seguirte, hacer tu voluntad, seguir tu palabra. Bendito Padre, en esta hora hemos aprendido algo de la vida de Ruth y de todo lo que rodea a esta maravillosa historia de amor. Yo te pido en el nombre de Jesús que puedas encontrar en nosotros hombres y mujeres dispuestos a seguirte, a obedecerte, a ser de testimonio como padres, como madres, como hijos, como suegras, como suegros. Hacerlo conforme a tu palabra, que la gente pueda ver en nosotros un testimonio de una genuina conversión. Sabemos que solos no podemos, necesitamos de tu gracia y de tu fortaleza, pero tú nos demandas el firme deseo y la voluntad de querer hacer lo que a ti te agrada. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra y gracias por lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Jesús. Amén.